Edu, este es un caso, saludarlo a todos ustedes allá en el estudio, saludar a la gente en sus casas. Es un caso dramático, es un caso impactante por donde se mire. En el reporteo uno también se empezó a dar cuenta de muchas cosas, de muchísimas irregularidades que sucedieron en este caso. Chile tiene 3 institutos psiquiátricos estatales y lo paradójico de todo esto, que la primera condena por tortura sexual se dio precisamente al interior de uno de estos institutos psiquiátricos, específicamente del Horvitz Barak, ubicado ahí en la comuna de Recoleta. Por cómo se sucedieron todas estas cosas son sorprendentes. Tú, Edu, ya lo decías, claro, este tipo comete esta tortura, esta violación, y se va a Miami, Estados Unidos. El hospital avisó a la Fiscalía Centro Norte Metropolitana, pero este tipo ya no estaba, lo desvincularon, pero este tipo ya no estaba cumpliendo sus funciones en el hospital. Y eso es lo que dice la mamá en la entrevista que nosotros pudimos sostener con ella, en la nota, en el reportaje que vimos, que nadie la ayudó, que el hospital no hubo ningún tipo de contención del hospital hacia la familia. De hecho, ahora la llaman por teléfono. Esto sucedió el 3 de febrero. Esto sucedió el 3 de febrero del 2019. Sí. A la víctima la dejan la dejan, claro, como 4 o 5 días antes, y esto sucede, la llaman por teléfono a la mamá de la víctima y le dicen: señora, no vamos a decir el nombre por supuesto, señora, vimos una irregularidad, porque se dieron cuenta de esto por perdonando el chilenismo, por un chiripazo, porque estaban viendo las cámaras de seguridad y ahí se dieron cuenta que había sucedido esto. Fue por un caso fortuito. Claro. Es que a la hora ahí, que Pablo, no ven estas cámaras de seguridad, a la hora que no se dan cuenta de esto, esto todavía está bajo la alfombra, muchachos. Es que, Pablo, ahí hay 2 cosas que me parecen súper importantes. Saber hace cuánto tiempo trabajaba este funcionario en ese hospital, porque puede ser, y se tiene que revisar todas las cámaras, que esta no haya sido la única vez en el que haya perpetrado este tipo de delito. Totalmente de acuerdo. Y segundo, que el hospital debería, según mi humilde opinión, si yo estoy viendo un delito, si estaba buscando otro hecho y de repente veo un delito que está grabado en las imágenes de cómo se abusa de una víctima que está completamente indefensa, no solo tengo que comunicárselo a la familia, sino que lo que corresponde es al Ministerio Público o a las policías de inmediato, antes de desvincular al tipo. Sí. Mira, y eso no se hizo. Estamos hablando de un paramédico. Estamos hablando de un paramédico que tenía una conducta intachable, por lo que yo pude reportear, por lo que yo supe en esta investigación. Era un paramédico con una conducta intachable. Sí, Pablo, pero que estaba trabajando en el servicio de urgencia como hace 7 años. Los abusadores, esa es la información, Julia, que nosotros pudimos recabar. Pero generalmente los abusadores son adorables, son intachables. Es la otra cara, finalmente. O sea, ningún abusador o muy pocos se muestran como realmente son al resto. De hecho él no tenía antecedentes. Estamos hablando de un paramédico de 42 años, un funcionario público, era un agente estatal, y ahí se liga un poco, ahí Claudio lo puede explicar mejor, por la tipificación de la tortura sexual. Estamos hablando de un agente estatal, el Instituto Psiquiátrico Horvitz es estatal precisamente. Entonces, claro, esta persona comete este delito, esta acción macabra a las 3 de la tarde, un 3 de febrero, en el servicio de urgencia, con la cámara que finalmente lo captó. Y claro, como yo le explicaba, llaman por teléfono a la familia días después diciendo: señora, nos encontramos con esta situación, venga para acá porque le tenemos que informar lo que pasó. Y después le informan a esta mujer de 31 años, porque ella estaba sedada, ella no tenía idea de nada de lo que había pasado. Y ese hecho fue tremendamente impactante, porque ella no estaba en conciencia de nada, porque claro, estamos hablando de una mujer de 31 años que tiene una adicción muy importante a la droga, una situación de vulnerabilidad muy grande, que los papás, justamente los papás de esta mujer, la llevan al instituto para que se mejore, para poder tomarle un rumbo a su hija, para poder ayudarla. Y eso es lo que también dice la mamá. ¿Cómo yo llevo a mi hija a un instituto psiquiátrico? A un instituto psiquiátrico, muchachos. ¿Cómo la llevo para allá y me la dejan peor? Hasta el día de hoy, es que, Pablo, esta mujer de 31 años han tenido una consecuencia, un coletazo emocional tremendo lo que le ha pasado. Ella todavía no ha podido declarar, ella no pudo declarar, producto del shock emocional que le provocó toda esta situación. Es que ahí hay un punto que me llama la atención y no sé si tú tienes más antecedente al respecto. Una vez que llaman a la mamá de la víctima, le comunican que encontraron esta
estas imágenes por casualidad, imágenes que son de un delito, ¿qué hace ahí el hospital o la directiva del hospital? ¿Desvincula a este TENS o llama a la fiscalía? Porque la realidad es que este tipo salió del país rapidito. Perdón, Julia. Sí. La verdad es que no. ¿No? Entonces, es terrible. Tengo la fecha de salida del tipo de nuestro país. Ya. Es increíble. ¿No? ¿Cuándo? Sí. Mira, estos hechos ocurren el 3 de febrero, como decía Pablo. ¿Sabes cuándo salió de Chile este tipo? El 31 de marzo. ¿Y cuándo lo desvinculan ahí, a él? No, yo no sé exactamente la fecha de la desvinculación, no lo sé, pero pasaron 2 meses. A él lo este tipo se va. desvinculan pocos días después de que se sabe esto. Entonces ya, pasa esto el 3 de febrero, a los pocos días se dan cuenta, lo echan y el tipo estuvo en Chile 2 meses antes de irse del país. Eso significa que el Horvitz no denunció. Porque si hubiese hecho la denuncia, el tipo me imagino que rápidamente queda con arraigo nacional. Ahí hay un tema, que eventualmente el Horvitz puede haberse tomado, porque tengo entendido que ocurrió los hechos, llaman a la familia inmediatamente, por este chiripazo que ven las cámaras, le avisan inmediatamente a la familia. Pongámonos un plazo corto, se hizo la denuncia en 4 o 5 días, póngale eso. Lo que pasa es que en delitos sexuales, el problema está que eventualmente ahí se demoró la fiscalía en emanar las órdenes de detención. Chuta. Entonces, les aseguro... ¿Pero quién hizo la denuncia? Por eso les puedo dar por seguro que si no lo hizo el Horvitz directamente lo tiene que haber hecho la familia cuando se le informa esto. Porque recordemos que levantamos, les avisan a ellos por teléfono a la familia y la familia lo primero que fue a buscar a su familiar, a ver cómo estaba y lógicamente después a la policía a denunciar el hecho. Y te agrego algo, en el juicio que se llevó a cabo, participó una perito tremendamente prestigiosa, Lidia Casas. ¿Saben lo que dijo Lidia Casas? Atención, Lidia Casas señala que en el hospital no solamente pasó todo esto, sino que se maltrataba a la otra paciente que estaba en la cama de al lado y que se le creó un dolor innecesario a la familia al mostrarle el video. El video es horrible. Es brutal. Es brutal. Lo que hizo este tipo con esta mujer es brutal. Tomó su mano, hizo lo que quiso con la mano de la paciente, etcétera, etcétera. Imagínese usted, lo más agarrante, lo peor que se le puede ocurrir. Eso ocurre en el video y el hospital se lo muestra a la familia. Según esta perito, Lidia Casas, ese dolor era innecesario. De hecho va mucho más allá la perito, porque para el efecto de establecer la tortura también se mide el daño psicológico, la afectación que se le produjo a la víctima. Cuando se le cuenta a esta persona, sale del estado de sedación y se le cuenta lo que había vivido, porque por lo menos en eso fueron bastante, esta mujer entra en pánico, no entiende, no cree. De partida no cree que le pasó eso. Dicen mentira, me están mintiendo, yo no creo que esto haya sido verdad. No tiene ningún recuerdo. Y ahí la chocan y le dicen, no, si te pasó. Y la familia dice, sí, vimos el video. Y ahí todo el mundo entra en shock y esta persona, que de hecho ya está con un estado psicológico y psiquiátrico pésimo, colapsa y definitivamente se quiebra. Muchachos, ¿Y en qué se traduce esto? Que ella intentó varias reiteradas oportunidades después de esto quitarse la vida también, porque ya tampoco quería seguir adelante con todo esto. Mira, Claudio, yo preguntaba quién había hecho la denuncia según el comunicado de prensa que emitió en diciembre del 2019, precisamente el Hospital Horvitz dice que en uso de los antecedentes recopilados por un sumario que habrían realizado en aquella época, el Instituto Psiquiátrico se hizo cargo de presentar la denuncia de los hechos frente a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, haciéndose parte también de la acción judicial el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahí tienes un gran tema, porque si hicieron el sumario y luego del sumario denunciaron, por lo menos un sumario corto, 7 días. Es que a eso voy. Flash, rapidito. Claro, pero si me está diciendo que a los 7 días recién redenunciaron. Sí, pero antes que el sumario, ellos legalmente tienen la obligación de denunciar en el momento que se enteran. Por eso mismo, en el momento que se enteran del hecho, tienen la obligación legal de denunciar. Por eso que si no se hizo, ¿por qué? Por eso que sería tan importante que Pablo, si pudiese tener la versión de alguien de allá al hospital que nos dijera, sí, nos demoramos 24 horas, nos demoramos 5, nos demoramos una semana, porque eso genera una responsabilidad directa del centro de atención. Y lo problema, como hay gente pobre, no tienen seguramente, tenían abogados de ¿cómo se llama? Del INDH, todo lo que quieran, pero civilmente acá hay una gran responsabilidad y acá eventualmente por una demanda en contra del Estado por la responsabilidad civil que le corresponde al Horvitz. Claro. Y eso es importante que la familia lo sepa, ojalá que la familia lo esté viendo. Es que ahí era lo que yo te decía y el punto que yo hacía, más allá de llamar a la familia, que es lo que corresponde, automáticamente deberían haber llamado al Ministerio Público y a las policías frente a un hecho que más encima es visible la comisión del delito, pues Pablo. Sí. De hecho, bueno, eso es lo que se pregunta la madre de la víctima. ¿Cómo no lo lograron retener a este tipo y cómo agarrar sus cosas y se fue a Miami, se fue a Estados Unidos? O sea, esa es una de las tantas interrogantes, cuestionamientos que se hace la madre de esta mujer que sufrió este lamentable hecho. El Instituto Horvitz emitió un comunicado, el comunicado que ustedes estaban leyendo, emitió un comunicado en diciembre del 2019
¿Qué pasó en diciembre del 2019? Lograron la detención del paramédico. Ahí el instituto saca un comunicado público donde da a conocer el actuar que ellos hicieron durante lo que ocurrió. Pero esto había ocurrido en febrero. Claro. En febrero del 2019. A este tipo, esto ocurre el 3 de febrero y lo detienen 10 meses después, 11 meses después, en diciembre. Lo detienen en Miami. Entonces, Julia, sí. A mí lo que me preocupa, Pablo, y por eso hago tanto hincapié en cómo actuó el hospital psiquiátrico, es que si esta es la única víctima. Totalmente. O sea, claro. Hay denuncias antiguas. Mira, Pablo, cuando tú tienes, creo yo, un hospital de estas características, con pacientes de estas características, vulnerables, cuyas familias han ido a ese hospital a pedir auxilio para cuidar a sus familiares, a sus hijas, a sus hijos, y tú los internas ahí, hay cámaras de seguridad. No puede ser que nadie monitoree esas cámaras de seguridad. No puede ser que una persona capaz de hacer lo que hizo este tipo trabaje en ese lugar de partida, donde están los filtros. 2, están las cámaras. ¿Quién mira las cámaras? Porque es escandaloso, por suerte. Es escandaloso que lo hayan sorprendido buscando otra cosa. Si dicen, no, de hecho ni siquiera tengo claro bien por qué fue, pero fue de verdad, como tú dices, un chiripazo. Estaban buscando otra cosa y dicen, a ver, ¿qué es esto? Y se dan cuenta que este tipo perpetra estos delitos. No puede ser. Que no hayan denunciado inmediatamente, no puede ser. Entonces, por eso vuelvo al punto inicial, esto es ausencia total del Estado. Cuando nos escandalizamos por lo que pasa en las casas del Sename, esto es prácticamente lo mismo, hay abuso total, hay desprotección total de quien te tiene que auxiliar, Pablo. Sí, se despachó una orden de captura y yo les quiero contar cómo detienen a este sujeto en Miami, cómo se dio esta situación, que esto lo llevó a cabo, estaba en la investigación precisamente la PDI, la Policía de Investigaciones. Nosotros tratamos de hablar con ellos en el reportaje, pero no fue posible. Pero a este tipo lo capturan en Miami por un control vehicular. Lo pararon y lo detuvieron y ahí le pidieron los papeles y ahí al tipo lo toman detenido y lo traen de vuelta acá a Chile y la familia se entera, claro, de igual manera, llamado por teléfono a la mamá de la víctima, encontramos al paramédico. Así fue, vengan al hospital, vengan a la Policía de Investigaciones para ver lo que se puede hacer, etcétera, etcétera. Bueno, hay imágenes, nosotros tenemos fotografías de la llegada del paramédico cuando lo detienen y llega acá al aeropuerto de Santiago, pero fue una situación tremendamente delicada y también hay mucho cabo suelto todavía que uno no se explica cómo se llegó a esto. La mamá es enfática y a mí me lo repitió hartas veces cuando realizamos la entrevista. Yo llevé a mi hija para que se mejorara. Y me la entregaron así. Claro. Y los coletazos han sido realmente súper graves. Ella ha intentado quitarse la vida. Yo traté, muchachos, antes de ir con usted, traté de conversar con ella, conocerla al menos, a esta chica, conocerla, no en cámara nada, conocerla, hablar con ella, y no estaba en condiciones. La mamá me dijo que no estaba en condiciones. Entonces, es terrible. Por eso es importante lo que dice Lidia Casas, la perito del caso. Dice, aquí se le produjo un dolor innecesario a la familia y eso lo perpetró el Hospital Horvitz. Perdón, punto 1. Punto 2, la Juli dice, hay que saber si es que hubo hechos previos, si es que esto pasó antes. Mira, ¿sabes por qué se dan cuenta de la cámara? Claro. ¿Por qué se dan cuenta de lo que pasó ese día? Porque otra paciente hace una denuncia. Entonces, ¿a quién le hace la denuncia? A un enfermero que estaba de urgencia. Ese enfermero dice, pero si hay una cámara de seguridad, revisémosla. Y se ponen a revisar y se encuentran con esto. Entonces, sí, el problema es que estas cámaras se van borrando cada cierto tiempo. Entonces, así como pudieron tener este hallazgo, pueden existir otras víctimas que ya no hay precisamente ningún tipo de pruebas para comprobar un potencial abuso y estando sedadas poco y nada pueden hoy día recordar. Entonces, a mí me parece que la situación es extremadamente grave, que también tiene que haber una especie de mea culpa a esta altura por parte de la institución. Es el único hospital psiquiátrico que está en Santiago. Y esto te habla también de cómo se ve el tema de la salud mental en nuestro país, porque este tipo no llega ahí por casualidad. Este tipo sabe qué tipo de pacientes y en qué condiciones están, que a la primera que denuncien no les va a creer nadie. Si esa es la realidad, y por eso yo hablo tanto de la vulnerabilidad, no solo porque estaba luchando contra una enfermedad que es la adicción, sino porque además estaba sedada y en un tercer plano, porque ¿a quién le iban a creer? ¿Al TENS que tiene hace 7 años una reputación intachable en este hospital? ¿O a la persona que está siendo tratada? Es lógico
minan la credibilidad Adicta a de la las drogas. víctima de manera muy fácil. Si es que no hubiese habido cámara, hoy día probablemente esta mujer no hubiese recibido justicia por un hecho que ni ella recordaba, porque estaba sedada. Entonces, eso es lo que yo encuentro demasiado sucio, bajo, criminal por parte de este tipo. Alguien que es capaz de aprovecharse y de cometer tal abuso de poder de una mujer que está absolutamente indefensa y que si llegase a recordar algo, nadie le iba a creer, Pablo. Sí, hay una desesperación tremendamente grande por parte de la mamá de la víctima. Nosotros, como yo les comentaba, muchachos, lo vimos en el reportaje, pudimos hablar con ella y ella está tratando de encontrar algún tipo de respuesta porque critica justamente al sistema, que el sistema nuevamente falló en este caso. Yo los quiero invitar, muchachos, a escuchar precisamente las declaraciones de la madre de la víctima y luego seguimos comentando. Bueno, ella estaba en situación de calle porque tiene problemas con la droga, la pasta base. La logramos rescatar. La única manera de bajarle la ansiedad y los niveles de consumos que tenía en ese momento era internándola, porque trató de asesinarse, de matarse. Entonces nosotros la internamos con la intención de que tuviera un tiempo de desintoxicación. ¿Y qué pasó? De que a la semana siguiente nos mandan a buscar del hospital diciendo que teníamos que conversar con ellos algo urgente, la abogada. Quedamos para adentro porque no sabíamos qué pasaba realmente, cuando en eso nos cuenta lo que había sucedido. Ellos dicen que andaban revisando las cámaras buscando otra cosa, ¿ya? Nada que ver con lo que ellos se encontraron. Al ver eso, tomaron carta en el asunto, nos mandaron a llamar y nos informaron lo que había sucedido. La verdad que para nosotros fue, yo por lo menos quedé en estado de shock porque supuestamente yo ingresé a mi hija a un centro médico para que me la ayudaran. Para que se recuperara. Para que se recuperara. Y resulta de que no podía entender que un paramédico, una persona que está para prestarle ayuda a las personas, hiciera una cosa así. Mi hija estaba inconsciente, estaba sedada. Y resulta de que el tipo lo desvincularon del hospital, tomó sus cosas y se fue. ¿Para dónde se fue? Se fue, primero dicen que se fue para Perú y que de ahí se fue a Miami. En Miami lo capturaron. Entonces imagínense, uno se pone a pensar, le dan todas las... Lo dejan, es decir, él cometió un delito y ni siquiera fueron capaces de llamar a Carabineros para tomarlo detenido. Entonces ahí quedamos nosotros, no nos prestaron ayuda a nosotros, no se hicieron cargo de mi hija. Nosotros teníamos a la nena internada cuando a mi esposa le llega una llamada. Y ahí le dicen de que habían capturado a este tipo en Miami. Ellos estaban, bueno, lo habían dado orden de captura. Vinieron para acá un comisario de la PDI y me informó que lo andaban buscando. Yo la verdad que creí la mitad porque uno ya no, a esta altura ya después no cree nada. Y la verdad que era cierto, porque lo andaban buscando. Y por un control automovilístico le pidieron los documentos y se dieron cuenta que era él y ahí lo capturaron. Así que ahí ya quedó detenido, después lo trajeron a Chile y ahí quedó detenido. Mi hija quedó mal, quedó muy mal. Imagínense, ya ha intentado suicidarse 2 veces. Después de lo que ocurrió. Después de que le ocurrió. Entonces, porque no podía entender, primero cuando se le informó, porque cuando el doctor Cárdenas nos dijo, hay que informarle, hay que decirle, ella pensaba que era una broma. Decía, mamá, no, ¿cierto que es una broma que me están haciendo? El proceso que estaba muy bien, se vino todo abajo. Empezó con pesadillas, tiene miedo, no quiere vivir, me dice, mamá, no siento deseo de nada porque me han pasado muchas cosas. Y todavía no puede entender por qué motivo no puede salir de esta droga. Costaba un mundo, es terrible. Vivir con una persona que está pasando esto es horrible. Nadie entiende hasta cuando le toca a la persona. Una verdadera pesadilla vivió esta familia, como lo relataba aquella valiente madre, no solo con esta lucha contra la pasta base, sino también contra un abuso cuando ella esperaba llevar a su hija, la entrega a una entidad pública esperando que la pudiesen rehabilitar y finalmente terminan embarrándole aún más la vida. Eso es. Y 8 años y 6 meses para un tipo que es capaz de cometer este tipo de delitos, perdónenme, pero a mí me parece que es insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente que a la primera arranca del país. La verdad es que es impresentable, Pablo, a esa familia y especialmente a esa mujer todo nuestro cariño y nuestro apoyo, y que hechos como estos no se vuelvan a cometer y que las instituciones respondan de manera más rápida frente a tener imágenes, video o a un delito evidente.